No seas cabrón. Bueno, pues vamos a empezar con la clave del éxito para que todos tengamos buenos resultados con la ICL. Bueno, recordando ayer, soy el doctor Ernesto Alonso de Salamanca, en España, y estamos en una clínica que actualmente el 90% de las cirugías refractivas se hacen con ICL, y hoy vamos a hablar ya más específicamente de cómo hacemos el tallaje, cómo buscamos el sizing adecuado de la ICL. Entonces, lo primero que hay que ver es qué medir. Esto es un esquema de la presentación, qué medir y cómo medirlo, qué es lo que hay que medir para buscar la lente adecuada, cuál es nuestro sistema propio de sizing, de tallaje de la ICL. Luego vamos a hacer un análisis de 3 estudios propios, uno de medición del sulcus en vertical y en horizontal, otro de resultados del Bolt en baja miopía y otro de resultados de implante vertical versus horizontal de la ICL. Todos estos son relacionados con el tema del sizing de que estamos hablando. Y acabaremos con unos casos clínicos que he traído, parece que son 5 casos prácticos para que veamos cómo actúa el nomograma y cómo conseguir un Bolt adecuado, con unas conclusiones finales. Así que, empezando, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar el tamaño adecuado para la ICL, pero la más importante es el ángulo. No tanto como la cámara anterior, que sí, que hay unas indicaciones de 2,8 en miopes o 3 en hipermétropes, pero que siempre se puede, es una recomendación, siempre se puede variar un poquito, pero sí tenemos que ver que sea un ángulo adecuado, que ese Bolt no es lo mismo una cámara de 2,72 cuando tienes un sulcus de 13 que cuando tienes un sulcus de 11,5. Va a ser el ángulo mucho más cerrado si el tamaño es mayor en el ojo. Importante el ángulo, pero lo que medimos para calcular el sizing va a ser la profundidad de cámara anterior, eso es fundamental, sobre todo para cumplir criterios, y para descartar también pacientes que no son aptos. El Crystalline Lens Rise, el CLR, es un concepto que es muy importante y que eso lo podemos medir con una OCT de polo anterior. El blanco, que es un concepto ya romántico, que hay que tenerlo porque viene en los sistemas de cálculo de STAR, pero hay que entender que ha valido, pero que hay métodos mejores en la actualidad. El ángulo, que también medimos con la OCT de polo anterior, y el sulcus to sulcus, que medimos con la BMU. Para medir qué instrumentos utilizamos, pues utilizamos por un lado una OCT de polo anterior, puede ser un Cirrus, como hemos utilizado nosotros hasta hace 3 años, o ahora hay actualmente un Cassia 2, que la verdad es que da mejor definición a la hora de calcular el angle to angle, y también nos da la profundidad de cámara, y el CLR, que es el número de micras que el cristalino va a sobrepasar la línea imaginaria que conecta el ángulo con el ángulo. Si hacemos una medición de angle to angle, si el cristalino supera esa línea, estamos hablando de un CLR positivo, y cuando está por debajo es un CLR negativo. Evidentemente las cámaras amplias tendrán un CLR negativo y las cámaras más estrechitas tienen un CLR positivo. Lo habitual, lo mediano, es 150 micras de positivo. Consideramos un CLR bastante alto cuando es por encima de 400 micras en positivo y bastante bajo cuando es negativo, ¿de acuerdo? La BMU la utilizamos para medir el sulcus to sulcus, evidentemente, que es el sitio donde va a ir la ICL teóricamente, con lo cual para nosotros es el más importante si lo podemos medir. Utilizamos el Quantel Compact Sulcus to Sulcus, STS, que es muy fácil de utilizar. El IOL Master 700 para el blanco, o bien el compás, el caliper, y luego la topografía que tenemos en la XL Wave como complemento, aunque en estos casos la córnea nos importa bastante poco cuando vamos a implantar una ICL. ¿Por qué medir el sulcus to sulcus? Porque es el lugar donde vamos a implantar la ICL, es de lógica. Porque tenemos una tecnología para medirlo, porque es una técnica reproducible. En nuestras manos de 3 mediciones tenemos una reproducibilidad de una diferencia como mucho de 0,1, 0,15 a lo más, y es una técnica sencilla, indolora y rápida. Perdón, a ver. Bueno, ahí está. Aquí vemos un vídeo
un vídeo a tiempo real de cómo es la medición del sulcus sulcus. Es una sonda directa, no es de inmersión, no es farragosa, es una técnica rápida. Tenemos que buscar que aparezcan las 4 rayas, esto ya digo a tiempo real, hasta que consigamos. Toda la película se está filmando, todos los fotogramas, los 100 últimos fotogramas, y cuando ya tenemos las 4 líneas bien alineadas, paramos la película y analizamos los fotogramas que queramos. A la hora de analizar los fotogramas es importante que se distingan las 4 líneas que se ven aquí, las 2 de córnea, la cristalinosa anterior y la posterior, que nos asegura que estamos en el eje central correcto. Hacemos normalmente 3 mediciones de 3 fotogramas distintos y tendemos a coger el más alto, ¿vale? Siempre cuando haya quistes o cuando haya un sulcus sulcus que no se vea claramente, tendemos a fijarnos en el epitelio pigmentario retroiridiano, que va a marcar perfectamente donde acaba y empieza el sulcus. Aquí se ven las 4 líneas, como hacemos la medición. Y finalmente colocamos el STS o el angle to angle, si queréis, si no tenéis un dispositivo, en la casilla de locos o del Stella, donde ponga white to white, ¿vale? Es importante, que hablamos un poquito ayer, comprender la anatomía del sulcus to sulcus donde va a ir colocada la lente. El sulcus to sulcus es mayor en el eje vertical que en el horizontal, ¿vale? Esto ocurre en un 95% de los pacientes, el resto normalmente es similar. O sea, hay un 5% de pacientes que tienen simetría, pero la gran mayoría es mayor. En un estudio realizado por nosotros, de 195 pacientes, había una diferencia de ojo derecho, ojo izquierdo, 0,33 milímetros y 0,36, aproximadamente 350 micras de diferencia, siendo mayor en vertical que en horizontal. ¿Eso qué va a determinar? Que la misma lente colocada en horizontal y colocada en vertical va a tener un nivel de compresión distinto. Aquí, por ejemplo, vemos en la gráfica arriba que la compresión en horizontal, dado un tamaño determinado, sería 0,88 más pequeño en horizontal, mientras que sería 0,53 en vertical, lo cual va a decir que ese volt más elevado por mayor compresión en horizontal va a bajar al colocarlo en vertical. ¿Cuánto va a bajar? Aproximadamente 300 micras. ¿Esto qué quiere decir? Que una lente colocada de horizontal, si la colocamos en vertical, estamos teniendo un tamaño intermedio entre un 13,2 y un 12,6, sería aproximadamente un 12,9. De la misma manera, una lente 12,6 colocada en el eje vertical, vamos a tener un resultado que tendríamos con una 12,4, que no existe. Con lo cual, al final vamos a juntarnos con 8 tamaños de lente, que va a permitir un ajuste de volt mucho más fino, ¿vale? Este es el nomograma, que no es la pieza, la dama de la corona, simplemente es lo que nos funciona a nosotros después de 23 años. Ha ido sufriendo pequeñas modificaciones, pero es la medición del sulcus to sulcus horizontal. Repito, si os suena chino el sulcus sulcus y la BMU, ponéis el ángulo, que es mucho más sencillo de medir y que es muy reproducible y muy similar al sulcus sulcus, mucho más que el blanco. Ponéis ángulo en horizontal y le sumamos 0,7 milímetros. El resultado de esta suma va a ser la lente ideal, que si la fabricara yo le pediría, pues si me da, yo qué sé, 12,95, le diría dame una lente de 12,95, que la voy a poner para que me quede perfecto. Como no la hay, ¿qué haríamos con 12,95? ¿Ponemos una 12,6 o ponemos una 13,2? Ponemos una 13,2 en vertical, que nos va a dar más o menos ese, y vamos a tener un control del volt mucho mejor. Esto funciona, no es nada nuevo, es una cosa que está muy experimentada y funciona muy bien. Pero a mayores de ese tamaño que tenemos ya, nos vamos luego al Crystalline Lens Rise. Nos vamos a cómo está el cristalino. ¿Es picudo? ¿Es planito? Si es muy picudo, en una cámara normalmente estrecha, que la tendencia de locos es a bajar el tamaño de la lente, porque es estrechita, a ver si vamos a tocar el endotelio, pues cuando es un cristalino muy picudo y tenemos una cámara de 2,8, lo que tenemos que hacer es, si es mayor de 400-500 micras, subir medio tamaño. Medio tamaño, ¿qué quiere decir? Pues si nos ha dado al final una 13,2 en vertical, la pondríamos en horizontal. Ese sería el nomograma final. O si tenemos una 12,6 en horizontal, pondríamos una 13,2 en vertical, que es medio tamaño, para conseguir que esa lente se curve un poco más y evite el contacto con un cristalino muy picudo.
De la misma manera, cuando tenemos un lens rise negativo, haríamos lo contrario. Y esto es lo que ocurre precisamente en las cámaras amplias, donde coge ocos y te casca una 13,7 porque sí. Pues no, muchas veces es una 13,2 y si tiene un lens rise muy negativo, que luego veremos los casos clínicos, tienes que bajar medio tamaño o incluso un tamaño para conseguir un bol adecuado. Es cierto que una cámara de 3,7 milímetros le puedes meter la lente que te dé la gana, la 12,6, la 13,2 y la 13,7, pero no queda igual de bonito el ojo y no queda igual de bonita la motilidad ocular, la motilidad pupilar, perdón. ¿Cuál es el bolt ideal? Pues depende, ¿vale? Básicamente es entre 100 y 1000, más afinando más es entre 250 y 750, y suponiendo que lo ideal es alrededor de 500 micras. Esto depende. En un ojo, una cámara estrecha de 2,7, pues 500 micras igual es un bol demasiado elevado, igual quieres un bol de 200. Y de la misma manera, en una cámara de 4 milímetros, si tienes un bol de 1500, igual está el ojo fenomenal, aunque no sea lo más adecuado, aunque quede más bonita, yo no cambiaría una lente aunque tenga un bol de 1500 micras. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que importa al final no es la distancia entre la lente y el cristalino, sino que es el ángulo final que te va a quedar, el ángulo que te va a marcar realmente si el ojo tiene un aspecto fisiológico o no. Vamos con el primer estudio, no es mucho rollo, ¿vale? El primer estudio es un análisis del sulcus to sulcus, es realizado en nuestra clínica, lo que comenté antes, 195 ojos de 100 pacientes, 94 miopes y 6 hipermétropes. El objetivo del estudio era buscar la máxima precisión en el sizing de la ICL mediante medición preoperatoria con la BMU del sulcus sulcus, tanto en horizontal como en vertical. Analizar las diferencias y analizar la compresión de la ICL en esos casos. Como vimos antes, la media del sulcus sulcus horizontal fue de 12,17 en ojo derecho, en ojo izquierdo 12,18 horizontal, y la media en vertical fue 12,54 en los dos ojos. Nos da una idea clara de que la diferencia son unas 300 micras, ¿vale? En un 94% de los pacientes, el resto es igual. Lo dije ayer, hay un caso curioso, una oftalmóloga en España, muy conocida, que se operó con una ICL, una miopía de 9, y alardea de que tiene un ojo muy simétrico como el resto de su organismo, porque quedó con un hiperbol, mala suerte, le rotaron a vertical y se quedó exactamente con el mismo bol, o sea, igual, ¿vale? Quiere decir que tenía un sulcus sulcus totalmente simétrico, redondeado. Bien, aquí vemos la relación de compresión y esto es lo que nos va a dar lo que hemos dicho, los 8 tamaños de ICL desde la 13,7 horizontal hasta la 12,1 vertical, que ya hemos puesto en dos casos una 12,1 en vertical. Estudio 2 es el que ya hemos presentado aquí en el Congreso y también en la charla que tuvimos aquí ayer, un estudio en baja miopía de 626 ojos y simplemente en este caso no vamos a hablar ya del valor medio de la miopía ni nada, sino del volt, analizado en un seguimiento de un mes, 626 ojos, al año que eran 514 me parece, y a un seguimiento de mínimo 5 años, una media de 8 años, en los cuales se ve que el volt al mes es de 476 de media, baja ligeramente al cabo de un año a 458, 456, y sí se ve a lo largo de los años una pequeña reducción del volt, pero que luego ya suele quedar muy estable. Estamos hablando de a 5, 6, 7 años, pero luego ya tiende a estabilizar bastante. Pero sí es verdad que, sobre todo en miopes altos, suele haber una reducción del volt con el paso de los años. En este estudio vemos la evolución de los tamaños, hemos comentado también, dejamos a un lado la Vision ICL hasta el 2011, a partir de 2012 se ve que los tamaños 12,6 han ido aumentando progresivamente, mientras que 13,2 ha ido bajando y 13,7 también. Esto es debido a que a un mayor conocimiento de la anatomía del sulcus to sulcus vamos poniendo cada vez lentes un poquito más pequeñas, ya que no tenemos miedo con los modelos nuevos de Evo Plus a una catarata, que es inexistente en todas las series publicadas. Cataratas secundarias a ICL, no cataratas secundarias a la propia miopía. Estamos buscando cada vez volt más bajos, no nos escama para nada un bol de 100 micras y sí nos puede escamar un bol de 900, ¿vale? El tercer estudio es un estudio en el que comparamos lentes implantadas en vertical con lentes implantadas en horizontal. Ya hay muchos estudios, desde 2018 el estudio de Matarazzo,
en la cual se utiliza la rotación de horizontal a vertical, hablamos ya de 2018, hace 6 años, 7 años, para manejar el oversizing, cuando hay un hipervolt, la rotación. Eso ya está estudiado y está publicado. Y luego ya más posteriormente, en 2022, un estudio de predictividad, eficacia y seguridad del implante vertical en lentes no tóricas, que es de Camilla, y otra serie de estudios que nos hablan de la estabilidad rotacional, el último de 2025, de las lentes verticales en tóricas. No hay diferencia ninguna en cuanto a la rotación, la pongas horizontal o vertical. En nuestro estudio particular, el objetivo era analizar la eficacia y seguridad del implante vertical de la EVO ICL, estudiar el comportamiento del volt tras el implante en el eje vertical comparándolo al implante en horizontal y evaluar si el implante vertical puede ser una buena estrategia para aumentar la precisión en el sizing. El método fueron un estudio retrospectivo observacional de 2018 a 2025 con EVO Plus y EVO miópicos, 560 ojos y un seguimiento a 36 meses. El análisis, hay un subanálisis de lentes tóricas y un análisis total de toda la casuística de lentes tóricas y esféricas. El 65% fueron esféricas y el 35% tóricas, y el 49,5% se implantaron en vertical frente a un 50,5% en horizontal. Básicamente vemos que el volt, en el estudio, en la comparativa ya a los 36 meses, vemos que el volt medio en los implantes horizontales es de 496 micras, con un rango de 55 a 1010, mientras que la muestra, que es igual de grande, una N de 100 en verticales, nos da un volt un poquito más fisiológico, más pequeño, 336, y se ve que el rango es mucho más apretado. No nos vamos en ningún caso por encima de las 770 micras al situarlas en vertical. Y si hacemos el subanálisis de las tóricas, nos pasa exactamente lo mismo. Vemos un volt un poquito más grande, 450 en el horizontal y 369, 370 en el horizontal. Y también vemos una ligera mejor agudeza visual con corrección. Sin corrección es muy similar, también mejor en el vertical, pero con corrección se queda una ligera diferencia, y esto creemos que es a la posición del aquaport, del puerto central, que en los implantes horizontales queda temporal y sin embargo en los implantes verticales queda superior, lo cual puede favorecer una mejor agudeza visual. Pero esto hay que demostrarlo. Los resultados de este estudio último es que el implante vertical de lentes ICL es efectivo y seguro. De manera consistente hay un volt menor que en horizontal, y esto es debido conservando una anatomía del segmento anterior más fisiológica si lo comparamos con el implante horizontal, y el rendimiento visual es ligeramente superior con índices de eficacia y seguridad ligeramente más altos en vertical. ¿Quiere decir que hay que poner las lentes en vertical? No, pero no hay que tener miedo a ponerlas en vertical, ¿vale? Vamos con casos clínicos. El primer caso sería un caso típico de ICL con un ángulo bueno, con un lens rise normal, en este caso es de 79 y 62 micras, positivo, y en este caso nos dio un ángulo 12,63 en los dos ojos y un sulcus muy similar, 12,53 y 12,67. Si aplicamos el nomograma, que está en la parte de abajo, ojo derecho 12,53 más 0,7 nos saldría 13,23. No hay que hacer corrección ninguna porque el lens rise es normal, ni alto ni bajo, con lo cual la lente ideal a implantar sería una 13,23, y en el caso del ojo izquierdo una 13,37, ¿de acuerdo? Lógicamente, ¿cuál sería la más próxima? La 13,2. Pues pusimos una lente 13,2 en horizontal. ¿Cuál es el resultado? Este es un caso para que veáis una miopía de 0,75 en el ojo derecho y una miopía de 1 con un poquito de astigmatismo en el izquierdo. El resultado es al día siguiente una visión de 25-20 en el derecho, 30-20 en el izquierdo, y un volt de 497 y de 615 micras, con un ángulo muy abierto. Y lo curioso del tema es que en un caso típico como este, Ocos nos hubiera pedido una lente de 13,7, con lo cual imaginaos, si con el nomograma nuestro tenemos un volt, en el caso del ojo izquierdo, de 600 micras, con una 13,2, si le metemos una 13,7 nos vamos a ir por encima de 1000. Y eso hubiera sido lo que hubiera propugnado en este caso el Ocos. Nakamura, sin embargo, Nakamura es una
una de las fórmulas que hay en el Cassia, que está basada en ángulo-ángulo, hubiera puesto en efecto una 13,2 horizontal. En este caso coincide Nakamura, pero no coincide Locos, que se hubiera ido por arriba, ¿vale? Este es un caso típico y en el que vamos a encontrar en el 90%, el 95% de los casos, que son los que suelen quedar bien normalmente con el Locos o con lo que te dé la gana, ¿vale? Un caso ya 2, hablamos de cámaras amplias, con un lens rise bajo, en este caso un lens rise muy bajo. Veis como el ángulo es muy abierto, prácticamente un ángulo recto, y tenemos un lens rise negativo de 460 micras por debajo. Eso es una burrada, ¿vale? Normalmente ya negativo se considera muy amplia la cámara, tenemos 400 micras. Aunque pongas una ICL plana, que fuera plana como el papel, no toca el cristalino, es imposible, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué nos dice Ocos? 13,7. ¿Qué nos dice Nakamura? 12,6, basado en ángulo-ángulo. El ángulo-ángulo, como veis, es 12,5 y el sulcus un poquito más grande en este caso, 12,82. Aplicando el nomograma, 12,82 más 0,7, 13,52. ¿Qué hacemos con 13,52? Pues es ni 13,2 ni 13,7, es 13,7 en vertical. Ese sería el tamaño inicial a seleccionar. Pero como tenemos un lens rise muy negativo, tendemos a bajar medio tamaño. Nos iríamos a una 13,2, perdón, a una 13,7 vertical, nos iríamos a una 13,2 horizontal y en este caso nos fuimos un poquito más allá y ya que era tanto la diferencia, le pusimos una 13,2 en vertical, o sea, el equivalente a una 12,9 y el volt resultante fue 484 micras. Imaginaos este hombre si le ponemos 13,7. Nos vamos a 1000 y pico otra vez, ¿vale? No hubiera pasado nada en este caso porque tenemos una cámara pues enorme, ¿no? En este caso una cámara, no me acuerdo, 421 desde Endotelio. Otro caso muy similar, pues estamos igual. Tenemos un sulcus similar al ángulo un poquito mayor, 12,18, sumamos 0,7, sería 12,88, nos iríamos a una 13,2 vertical, pero como el CLR es negativo, bajaríamos medio tamaño y pondríamos una 12,6 horizontal. El resultado es un volt de 327 micras. Y de nuevo, en este caso, Ocos hubiera puesto una 13,2, Nakamura una 12,6. Casos con cámara estrecha y CLR alto. En este caso tenemos un CLR de 390 micras, prácticamente 400 micras, una cámara más estrechita, en este caso de 2,72, la lente seleccionada sería el sulcus 11,8 más 0,7, 12,5. De entrada pondríamos una 12,6 horizontal. Como el lens rise es alta, se puso una 13,2 vertical y el volt resultante resultó en 432 micras otra vez. Ocos hubiera puesto una 13,2, en este caso hubiera coincidido, también ocurre, y Nakamura hubiera puesto una 13,2, pero horizontal en lugar de vertical. Hubiera sido un volt ligeramente más alto, que aquí sí que cuenta ya más. Aquí sí que nos importa que el volt no se vaya mucho en una cámara estrecha. Pero sin embargo hemos metido un poquito más grande de lo que nos marca el nomograma por el lens rise. Un caso similar, 4 de miopía, 11,86 de sulcus y un lens rise, donde lo pone, de 542. Es un cristalino, como veis, muy picudo. Ahí se ve en el sulcus o en la imagen del Cassia. 11,86 más 0,7, 256, hubiera sido una 12,6. En este caso le pusimos, nos dio corte, en este caso lo digo que también a veces lo hacemos, el nomograma nos hubiera pedido medio tamaño más, una 13,2 vertical, dado en este caso que Nakamura y Ocos coincidieron en una 13,2, le pusimos una 13,2 horizontal y quedó bien, pero nos quedó un volt de 639 micras. Si hubiéramos ido al nomograma y le hubiéramos puesto la 13,2 vertical, hubiera quedado un volt de 350, mucho más bonito y mucho más fisiológico. Y ya acabando, un caso clínico de un volt 0, en este caso que veis tanto en la OCT, que es una Cirrus, no, es un Cassia, y en la cámara anterior se ve una ICL que es una lapa completa, está totalmente becada, ahí no hay volt, ahí está a 0. Para que sepáis, esto es una lente sin aquaport, es una lente de una Visian ICL de antes de 2011, una miope de 9 dioptrías, empezó con un volt, que entonces no se medía, un volt de menos de un grosor de lente, de unas 200 micras, progresivamente fue bajando ese volt. En la actualidad la paciente tiene ahora ya 56 años y ese es el cristalino.
ahí no hay atisbo ninguno de catarata y desde luego ahí no hay paso de fluido porque es una V4C, una V4B, ahí no hay un aquaport. La paciente está feliz, ve perfectamente y lleva 15 años con un Volt 0 ya, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ante un Volt 0 y sobre todo con las lentes nuevas hay que tener una actitud expectante, no hay que coger la lente, sobre todo si hablamos de miopías bajas. Una miopía alta con picos atrás, un Volt 0 yo la cambiaría, pero una miopía baja no. Y de hecho hemos tenido un caso, a pesar de nuestro nomograma, a veces falla, un caso de Volt 0 hace 4 años, que lo hemos ido dejando, haciendo revisiones periódicas, lleva 4 años, ve perfectamente y no tiene ningún atisbo de catarata. Estamos hablando de una V4C y estamos hablando, o sea, una Evo Plus o una Evo, y estamos hablando de una miopía baja, una miopía de 3 dioptrías. Y luego el otro extremo, que es un hipervolt. En un hipervolt yo siempre digo que hay 3 opciones: la observación, la rotación, en este caso si es esférica a eje vertical, o el recambio. Este caso, que hablé también de ella ayer, fijaos lo que nos encontramos ahí, un volt de mayor de 1000 micras, pero una cámara que no era demasiado amplia y era hija de uno de mis profesores de oftalmología, que se puso a hija en mis manos y apareció al día siguiente con eso. La mujer estaba encantada con su visión. Y dije, mira, te ha quedado un bol un poco feo, pero bueno, vamos a ir viendo. La tensión la tenía muy bien, la tenía muy contenta. Estuvo 4 años así. Ya después de un tiempo que tenemos mucha más experiencia con el bol, no lo vimos ya factible seguir así, por un tema de motilidad pupilar. En el caso del ojo derecho, que tenía una 12,6 horizontal, lo que hicimos fue rotarla a vertical, simplemente porque ya el ángulo que tenía, aunque es feo, no estaba tan mal de entrada, con lo cual decidimos no quitar la lente, sino dejarla y rotarla, con la sorpresa que nos bajó el volt a unas 300 micras, o sea, nos fueron 800 micras en la rotación, lo cual quiere decir o que tiene un sulcus sulcus, que lo medio después y no es el caso, o que la lente no estaba bien asentada en su posición horizontal y al atornillarla a la vertical quedó más posterior, ¿de acuerdo? Pero quedó un volt perfecto simplemente rotando la 12,6 a vertical. Y en el otro ojo, que tenía un ángulo, sobre todo al lado temporal, que estaba prácticamente cerrado, optamos por cambiar la lente y nos fuimos a un tamaño menor, pero en vertical. Cogimos la 12,1, lo más pequeño que se puede poner, y en este caso nos quedó un volt también, no sé exactamente, ahí se verá, pero unas 300 y pico micras me parece. Con lo cual, no hay que dramatizar ni ante un volt 0 ni ante un volt alto, pero toleramos mucho mejor, y los ojos toleran mucho mejor un volt bajo que un volt elevado. Así que como conclusión, manejar el volt y el ángulo es fundamental para alcanzar buenos resultados quirúrgicos con el implante de la Evo ICL. Sea cual sea el método, repito, yo os animo al ángulo, os animo al sulcus, pero si no, al ángulo, vais a tener mejores resultados. Hay que tener en cuenta todos los aspectos de la cámara y fundamentalmente el CLR. Es muy importante saber si el cristalino sobresalta hacia arriba o no. Podemos aprovechar las ventajas que nos ofrece la anatomía del sulcus y hay que ser tolerantes, como hemos dicho al final, en aquellos casos con volt extremo, ya sea pequeño o alto. Y muchas gracias a todos por estar aquí.